Firma digital. Para hablar de firma digital vamos a separar las dos palabritas por separado. Primero vamos a hablar, cuando hablamos de firma, ¿sí? Lo primero que se nos ocurre o se nos llega a la mente, ¿sí? Es algo de este tipo, ¿sí? Cuando hablamos de firma estamos hablando de poder identificar a una persona. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo cuando firmamos algo? Estamos dando una autorización, estamos dando un compromiso, pero básicamente lo que estamos haciendo es identificar a la persona, ¿sí? La persona que firma se identifica con una firma. También lo que estamos haciendo es que lo que firmamos, ¿sí? El documento, lo que sea que estamos firmando, estamos haciendo de que sea inalterable, ¿sí? Por ende, yo cuando firmo un contrato, firmo algo, hago que eso sea inalterable. ¿Por qué? Porque generalmente me quedo con una copia de eso, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es emular esto, pero en el mundo digital, ¿sí? Pasar estas comprobaciones que nosotros hacemos cada vez que firmamos, ¿sí? Al mundo digital. Lo que uno pensaría rápidamente es decir, bueno, esto es fácil, ¿sí? Firmo, ¿sí? Pero ahora en vez de firmarlo en un papel, lo haría en forma electrónica. Y podríamos pensar algo de este tipo, ¿sí? Podríamos pensar que con esto sería suficiente el reemplazo. La relación que uno hace de firma digital, ¿sí? Es, en vez de estar firmando un papel, firmo sobre una pantalla, un touch, mi celular, pongo el dedo, ¿sí? Pero nada de esto me va a garantizar, ¿sí? Lo que tenía antes, ¿sí? ¿Por qué esto no es firma digital? No me asegura la integridad del documento firmado, ¿sí? Si yo firmo algo de esta manera, nadie me va a garantizar que después ese documento no sea alterado, no sea cambiado. No me asegura la autenticidad del firmante, porque yo cuando firmo, ¿sí? Alguien me podría decir, me escanearon la contraseña, ¿sí? Me escanearon la firma, firman varios documentos, pegan varios documentos. Por ende, tampoco me está garantizando la autenticidad del firmante. Y por otro lado, es repudiable. Yo puedo decir, yo no firmé ese documento. Alguien me robó la imagen, alguien usó lo que yo firmé en un contrato en varios más. Entonces, esta manera no puedo garantizar, ¿sí? Yo puedo rechazar un documento firmado de esta manera diciendo, yo no fui, ¿sí? Entonces, yo tengo que tratar de emular todas esas garantías que tengo cuando escribo, pero en el mundo digital. Hemos escuchado también que firma digital, ¿sí? Es igual a firma electrónica, ¿sí? En realidad, técnicamente sí es igual, pero firma digital es una excepción a firma electrónica. Es un poco más restrictiva al respecto, ¿sí? Y no tiene el mismo valor probatorio, ¿sí? La firma electrónica no tiene el mismo valor probatorio que la firma digital. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo firmo en forma electrónica y alguien me dice que lo tuyo no es válido, ¿sí? Yo soy el que tengo que probar de que lo que firme es válido, de que esa es mi firma, ¿sí? En cambio, en la firma digital, ¿sí? El que me repudia es el que tiene que demostrar que mi firma no es válida. O sea que es totalmente a la inversa, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos de firma digital? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Primero, autentificar al autor. Yo tengo que poder, de forma fehaciente, identificar al que firmó, ¿sí? Indistintamente cuál sea el medio. Asegurarme que el documento, una vez firmado, no fue alterado, ¿sí? Aquella persona que firme algo, ¿sí? Me tiene que asegurar la firma de que ese documento no se alteró. Y por último, que el que firmó no desconozca la firma, ¿sí? El no repudio.
O sea que si yo recibo algo firmado por alguno de ustedes, ustedes no pueden decir, yo no fui que firmé, ¿sí? La firma digital me va a garantizar el no repudio de la firma. Vamos a ver cómo logramos esto, estos tres objetivos, ¿sí? O desafíos que tiene la firma digital. Para esto vamos a recurrir, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que sabemos? Todos en informática sabemos que un documento digital es fácilmente alterable, ¿sí? Cuando hablamos de bit a bit, ¿sí? Si tenemos una imagen, dos imágenes exactamente iguales, pero el simple hecho de un bit ser alterado es suficiente para decir que dos imágenes no son la misma, ¿sí? Generalmente no es posible determinar quién es el autor. Si yo tengo un documento, una imagen, lo que sea, es muy difícil identificar, ¿sí?, quién es el creador de ese documento. Sí, tenemos en algunos tipos de archivos metadata, pero esa metadata puede ser cambiada o alterada, ¿sí? El documento en forma digital no permite hoy por hoy reemplazar el papel, ¿sí? Cualquier cosa que yo tenga escaneada no es válida porque puede ser alterada, ¿sí? Yo escaneo un contrato, ¿sí? No puedo decir que eso es válido como el papel, ¿sí? Porque ese contrato puede ser alterado digitalmente, ¿sí? Y es repudiable, ¿sí? Yo puedo decir, no es mío, yo no lo firmé, ¿sí? No lo he hecho. Básicamente, ¿qué es un documento digital? Cualquiera de estos formatos, ¿sí?, se define como un formato digital. Email, datos ingresados en un formulario, información de una base de datos, una transacción bancaria, una imagen, un escaneo de un doc, un archivo de una PC, una grabación de audio, un CD-ROM. Todos estos son distintos formatos, documentos digitales. Lo que vamos a ver es que cualquiera de estos formatos nosotros podríamos firmarlo digitalmente, ¿sí? Y eso va a ser propiedad mía. Yo puedo identificar cualquiera de estos formatos sea mío, ¿sí? Y no fue alterado. Vamos a ver también el formato más fácil, ¿no? Para esto vamos a necesitar de la criptografía. La criptografía aquí nos viene a ayudar, ¿sí? Ya que estamos hablando de mundo informático, dígitos, la criptografía nos va a ayudar. Básicamente, ¿qué es la criptografía? Arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. Uno diría acá, necesito la supercomputadora para que esto funcione, ¿sí? Necesito centros de cómputos, y no es tan así. Un método criptográfico muy sencillo, ¿sí?, es el cifrado del César, ¿sí?, donde tenemos un abecedario en forma normal y un abecedario cambiado, ¿sí? Si dos partes conocen cuál es la relación de el abecedario con el abecedario cifrado, ¿sí?, cualquier mensaje, lo que tengo que hacer es reemplazar letra por letra mi mensaje, envío a una persona y estoy cifrando la información. Forma sencilla, forma fácil, estoy cifrándola, ¿sí? Fíjense que para hacer esto no necesito una computadora, necesito simplemente lápiz y papel, ¿sí? Y ya estoy cifrando la información. Otro método de cifrado, ¿sí?, ¿qué es lo que hace hoy? ¿Qué es lo que nos está ayudando en la informática? La criptografía. Dice, se encarga del estudio de los algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para dotar de seguridad a las comunicaciones, a la información y a las entidades que comunican. Esto es lo que está haciendo hoy la criptografía. Esto es lo que se está abocando la criptografía. Obviamente va a usar todo lo que es cómputo para esto. ¿Y qué es el fin que busca la criptografía? Busca la confidencialidad de la información, busca la integridad de esa información y busca la autenticación de la información, ¿sí? Estos son las premisas que la criptografía busca hoy por hoy en sistemas informáticos.
¿De qué me voy a valer de la criptografía? Básicamente, en un principio yo podría pensar que si uso la criptografía simétrica, que es un método criptográfico muy sencillo, en lo cual dos personas comparten una clave, ¿sí? Yo comparto con dos personas la clave y lo que hago es enviar la información de esta manera. Tengo mi documento original, al cual lo cifro, ¿sí? Le agrego una clave, viaja ese documento cifrado y del otro lado otra persona que ya tiene mi clave, ¿sí? Descifra la información y puede ver el documento. ¿Lograremos los tres objetivos de la criptografía? ¿Lograremos los tres objetivos de la firma digital acá? Ya está, firmé digitalmente, ¿puedo decir? Veamos. Autenticar al autor. Sí, puedo autenticar al autor, ¿por qué? Porque yo sé a quién le di la contraseña. O sea, que es solamente la persona a la cual yo le di la contraseña, es la persona que me podría haber enviado este mensaje. Efectivamente lo he hecho. Integridad del documento. Mientras el documento viaje, es íntegro. ¿Sí? Nadie lo puede alterar, nadie puede verlo. Pero una vez que el receptor lo abre, deja de ser íntegro. Porque el receptor dice, el emisor dice, yo no sé qué haces con mi documento después que lo abrís. ¿Sí? En el viaje es íntegro, pero una vez que se descifra, yo no sé qué hace el receptor con mi documento, si lo altera, si lo modifica, si lo agrega. Pierdo la integridad del documento. El no repudio, ¿sí? El emisor podría decir, la verdad que yo le presté la contraseña a alguien y te lo envió. Yo no puedo garantizar, ¿sí?, de que realmente el que emitió, el emisor, es realmente el que envió. Yo supongo que sí, porque es a quien le di la clave. ¿Qué otras complicaciones tengo? ¿Qué pasa cuando yo quiero enviar mensajes cifrados a todos ustedes? ¿Cuántas claves voy a necesitar? Voy a necesitar una clave para cada uno. Para cada persona que quiero enviarle algo, voy a necesitar una clave. El otro problema va a ser cómo le envío la clave. ¿En qué forma le envío esa clave inicial? ¿Se lo envío en un archivo de texto? ¿Un mensaje? ¿Un SMS? ¿Cuál es la forma segura de enviar esa clave inicial? ¿Sí? Es todo y ni hablar si estamos acá, pero si en realidad mi par está en Europa, está en la India, está en Japón, ¿cuál va a ser el canal seguro para enviar esa clave de interacción? Entonces tenemos problemas con este algoritmo, esta forma de cifrado. ¿Qué otro nos provee la criptografía? Criptografía también nos provee, ¿sí?, un cifrado que se llama asimétrico, en el cual cada persona va a tener dos claves o dos certificados. Uno que se considera privado y uno que se considera público. ¿Sí? El privado yo lo custodio, lo tengo. ¿Sí? Lo tengo lo más seguro posible. El certificado que es público lo distribuyo. Le entrego a todos ustedes, lo pongo en una web, se lo envío por mail. No importa, es público. Todo el mundo va a tener ese certificado. ¿Qué va a hacer con ese certificado? Básicamente, lo que va a hacer es lo siguiente. Ana va a tomar ese certificado que es público, de David, que es el receptor, va a cifrar, ¿sí?, mi documento, lo va a enviar por internet y solamente el que tenga el certificado privado va a poder abrir ese mensaje enviado, porque lo generé con pares, ¿sí? Ella cifra con la clave pública y solamente ese mensaje va a poder ser abierto por el que contenga la clave privada, que lo tiene David, custodiada, ¿sí?, en sí mismo. ¿Habremos logrado los tres objetivos iniciales de firma digital? En principio solucioné el problema de la clave. La distribución de la clave acá no existe. O sea, puedo distribuir la clave pública a todo el mundo. Ya no tengo el problema que tenía en el cifrado simétrico. Autenticar al autor. ¿Puedo autentificar al autor? ¿Puedo decir que es Ana la que me envió el mail?
No, no puedo identificarlo. Si la clave es pública, cualquiera de ustedes podría haber enviado el mensaje. ¿Sí? No puedo autentificar quién me envió. Puede ser Ana, pero puede ser Juan, puede ser Horacio, puede ser cualquiera. Es pública mi clave. No puedo autentificar al autor. Integridad del documento. Sí, es íntegro mientras está cifrado. Una vez que David descifró, ¿sí?, deja de tener integridad. Porque va a decir Ana, yo no sé qué haces con mi documento una vez que lo descifraste. Yo no sé si le agregaste o le quitaste cosas a mi documento. ¿Sí? Entonces la integridad acá no está garantizada. El no repudio, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Sí? El no repudio es, Ana fue la que me envió. No lo sé. Si no puedo identificar al autor, tampoco, ¿sí?, Ana se puede hacer cargo de ese mensaje cifrado. Entonces, de esta manera, tampoco solucioné un problema, que es la distribución de la clave. Pero no solucioné los otros problemas que me plantea la firma digital. Pero ¿qué pasa si hacemos al revés? ¿Qué pasa si invertimos? ¿Sí? Usemos al revés. Tomamos a David, ¿sí? David tiene un texto que quiere enviar, ¿sí? Calcula David un hash, una firma de ese documento, una identificación única de esos documentos, y a eso que calcula lo cifra. Lo cifra con su clave privada, ¿sí? Y se adosa al documento. El documento sigue estando claro, ¿sí? Lo transmito a internet, lo transmito por internet, va hacia el otro extremo. Y Ana dice, ¿cómo yo sé que esto que viene es de David? ¿Qué tengo de David yo? Ah, yo tengo la clave pública de David. ¿Qué puedo hacer con la clave pública? ¿Sí? Lo que hago es, tomo este resumen que está cifrado, uso la llave pública de David y descifro eso que venía. Si logro descifrar, quiere decir que el que lo cifró es David. Porque si no, no funcionaría. Acuérdense que hemos generado dos pares de claves que están relacionadas. O sea que si yo no puedo descifrar este adjunto, ¿sí?, no es David. Pero como sí lo pude hacer, digo, autentifique el que originó. ¿Sí? Ya sé quién me lo envió. Ahora, ¿cómo compruebo que el documento no fue alterado en el medio? Porque en el medio pasó por internet, el documento está en texto claro, no está cifrado, ¿sí? Entonces ahora yo tengo que verificar de que el documento que llegó es el mismo que envió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo otra vez este hash o identificación única del documento que me llegó y comparo con lo que acabo de descifrar. ¿Sí? ¿Qué acabo de descifrar? El mismo hash o la misma identificación que lo hizo David al principio. ¿Sí? Si estas dos coinciden, ¿sí?, quiere decir que el documento no fue alterado. Si por algún motivo se modifica un bit de ese documento, ya sea intencionalmente o no, esta identificación me va a dar falsa. ¿Sí? Me va a dar que el documento ha sido alterado. No importa cuánto, no importa si es 10 bits o 1 bit, suficiente que esté alterado. Entonces ahora sí, podemos autenticar al autor, porque el único que me puede firmar es aquel que tenga la firma privada. Integridad del documento, porque comparo con lo que antes, comparo con lo que tengo después. Por ende, si el antes y el después me da lo mismo, ¿sí?, yo puedo decir que el documento no fue alterado. Y tengo el no repudio. David no puede decir yo no lo firmé, porque es el único que tiene la clave privada.
¿sí? Es el único que tiene en su poder una clave privada, ¿sí? Que la tiene obviamente bajo su custodia. Entonces cumplimos los tres objetivos, ¿sí? Autentificar al autor, la integridad del documento y el no repudio. Algo tan simple, ¿sí? Integridad, autor y no repudio. Y por último, ¿se puede reemplazar al papel con esto? Sí, según la ley 25.506 y sus reglamentaciones, hoy en Argentina. ¿Sí? ¿Cómo se usa? ¿Qué es lo que más se usa? ¿Cómo lo podría usar? Básicamente emails. Email es uno de los... Cualquier cliente de email, ¿sí? Ya está capacitado porque lo viene utilizando con firma electrónica. Simplemente ahora va a tener que usar firma digital. Cualquier cliente de correo hoy está capacitado para usarlo. Lo único que necesito es colocar mi certificado ahí y decirle que lo firme. Firmar licitaciones. Hoy ya hay muchas empresas que están haciendo licitaciones directamente, ¿sí? En la web. No hay que presentarse, no hay que llevar papeles, simplemente bajas las condiciones, generas un PDF, lo firmás digitalmente y lo subís a la web. ¿Sí? Un caso que se está dando bastante frecuentemente, por ejemplo, es YPF. Imagínense cuáles son los proveedores de YPF. ¿Dónde radican la mayoría de los proveedores de YPF? Patagonia. ¿Sí? Las licitaciones se hacen acá en Puerto Madero. Cada vez que tenían que venir a presentar una licitación, ¿sí? Carpeta, con todos los fundamentos y demás, a Puerto Madero. A presentar y a firmar un montón de documentos que ellos son los que estaban presentando. Hoy lo hacen 100% web. ¿Sí? Otra empresa grande que está utilizando y mucho es Telefónica. Todas sus licitaciones a nivel mundial lo están haciendo en firma electrónica. ¿Sí? Firma digital 100%, con su propia web. ¿Sí? El gobierno de la ciudad hoy ya está implementando, ¿sí? Para todos los contribuyentes puedan presentar documentación en la web, ¿sí? Totalmente firmados. Entes gubernamentales. Hoy ya existe ANSES, AFIP, PAMI, ya están aceptando su documentación totalmente, ¿sí? Con firma digital. Y después cualquier acto privado que uno quiera realizar, ¿sí? Puede ser perfectamente hacerlo con firma digital. Esta es la ley, ¿sí? Y un montón de decretos, reglamentaciones, ¿sí? Que han ido surgiendo en el tiempo, que han ido modificando, sido actualizando, los cuales constantemente están agregando, modificando y actualizando, ¿sí? Esto depende 100% del Ministerio de Modernización, ¿sí? Ellos son antiguamente lo que era la ONTI, ¿sí? Hoy Ministerio de Modernización, son los que regulan en la Argentina, ¿sí? Todo lo que es firma digital, ¿sí? Ellos son los que implementan. ¿Y cómo se ve una firma digital? Esto básicamente le muestro en un PDF, porque el PDF tiene una característica muy particular, ¿sí? El PDF está preparado para hacer firma digital. Es más, podemos usar el mismo Reader para poder hacer firma, ¿sí? Con el mismo Reader que tenemos todos en nuestra máquina, ¿sí? Podemos decirle, firmame este PDF, ¿sí? Y tiene otras características, ¿sí? Tiene otras características adicionales que lo hacen muy fácil de utilizar. No solamente voy a firmar, me va a pedir dónde está el certificado para yo firmarlo, sino que además va a incluir dentro del PDF, no lo va a hacer en un archivo separado, sino va a incluir dentro del PDF la firma, ese hash cifrado. Y también va a incluir en ese PDF mi certificado público.
¿Por qué? Porque cuando la persona reciba el PDF del otro lado, va a querer saber si el PDF fue firmado por una persona correcta, ¿sí? Y si realmente es válido, si no fue alterado. Todo ese cálculo lo hace el mismo PDF. El mismo PDF va a hacer todo ese cálculo, ¿sí? La firma en sí puede ser visible o no. Yo puedo incrustar en el PDF para que se vea que diga está firmado por fulanito de tal, por Juan o José, o puede ser que no sea visible, lo que no significa que no está firmado, ¿sí? En el PDF se va a ver, ¿sí?, un apartado, que es esto, en donde está toda la información relacionada con el certificado, ¿sí?, donde yo voy a poder ver. Esto es lo visible, esto es lo visible, que puede estar o no. Uno puede elegir: yo no quiero que se vea en el PDF, ¿sí?, o quiero que se vea chiquitito, ¿sí? Pero lo que sí va a estar es toda esta información adicional. Cuando abramos, fíjense que dice PDF Sign, ¿ves? ¿Sí? Ya está preparado el PDF para poder firmar, ¿sí? Podemos usar el mismo PDF o una serie de herramientas que hay en el mercado que son totalmente free para poder firmar PDFs, ¿sí? Si buscan en Google van a encontrar una gran variedad de software free que pueden usar para firmar. Pero si no lo tienen, el PDF mismo puede hacerlo. Y cuando hacemos firmar, me va a pedir cuál es el certificado. ¿Qué certificado? El privado. Me va a decir dónde lo tenés, ¿sí? Va a acceder y lo va a firmar. Y me va a incrustar esta información que aparece acá, ¿sí? Cuando abramos el PDF en la parte superior va a aparecer una barra diciendo que este archivo, este PDF está firmado, ¿sí? Cuando le hacemos clic, me va a mostrar esta parte de izquierda donde me muestra información básica del PDF. ¿Qué más me muestra? Me va a decir, ¿sí?, que el documento no ha sido modificado desde su firma. Eso es lo que yo quería saber. ¿Alguien alteró el PDF? Todos sabemos que, más o menos, ¿sí?, PDF podemos tocarlo, ¿sí? Bien, la firma, el mismo PDF va a hacer la comprobación internamente, ¿sí? Va a hacer lo que dijimos, va a traer el privado, va a comparar y te va a decir si realmente, ¿sí?, el archivo fue modificado o no. También te va a decir si que fue firmado por la persona que dice ser. ¿Qué más me va a decir? Me va a decir también, ¿sí?, cuándo fue firmado, ¿sí? Este es un certificado adicional que no siempre está, depende mucho del proveedor que le dé la firma digital, y esto se llama timestamping. ¿Qué es esto? Es un certificado adicional que se agrega a la firma, en lo cual le va a preguntar a un servidor externo, no le va a preguntar a mi máquina, qué fecha y hora es. Y en el momento que yo la firma, va a incluir en la firma la fecha y hora, ¿sí? De esa manera, un tercero me está dando la fecha y la hora en que yo firmé este documento. Y uno dice, ¿para qué quiero la fecha y la hora? Y es muy importante en muchos casos, ¿sí? En muchos casos, imagínense si yo estoy firmando un testamento, ¿sí? Es importante la fecha y la hora, ¿sí?, que lo firmé cuando estaba vivo y no después, ¿sí? En actos jurídicos es muy importante la fecha y la hora en que se firma un documento, ¿sí? Entonces, esto es adicional, información adicional que se puede incluir en el momento en que se firma. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde guardamos? ¿Dónde yo voy a guardar mi firma privada? Uno dice, fácil, en un USB, ¿sí?, en un pendrive, ¿sí? Pero esto no es un pendrive, ¿sí?, aunque se parezca. Eso es un token. Y que me dirán, ¿y cuál es la diferencia entre un USB y un token? En principio la capacidad, ¿sí? Esto tiene 64K, 96K, 100K como máximo de capacidad, en principio.
Segundo, tiene un firmware, ¿sí? Tiene un chip adentro, ¿sí? Que me va a garantizar que el certificado que está ahí adentro, privado, no salga. No hay forma de sacar el certificado que está ahí adentro. Estos son distintos fabricantes, ¿eh? Le puse de varias formas, son distintos fabricantes que existen. ¿Y cómo yo sé que el fabricante es válido? Siempre y cuando cumple un estándar que se llama FIPS 142 Level 3, ¿sí? Y ahí le dejé una URL donde están, el NIST es un ente de gobierno, Estados Unidos, que hace las verificaciones y los testeos de estos dispositivos, para decirle si tenés la certificación o no, es fiable este hardware o no, ¿sí? Para yo acceder a este hardware, si yo pongo una PC, no me va a aparecer como una unidad D, una H, no existe, no aparece, ¿sí? Obviamente voy a necesitar un driver para accederlo, y cuando lo acceda vía el driver, lo primero que me va a preguntar es, dame la contraseña de acceso, ¿sí? Que obviamente yo, como soy el dueño del certificado privado, sabré, ¿sí? ¿Tiene sistema de seguridad? Se podría decir, bueno, si te olvidaste o si lo perdiste y alguien empieza a intentar, se bloquee. 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos, uno lo configura y una vez que se bloqueó, ya está, se bloqueó, perdí el certificado, ¿sí? A ese nivel de seguridad tenemos ahí. O sea que si lo pierdo, ¿sí? Y alguien hace los intentos, en algún momento se bloqueará y el dispositivo queda totalmente inutilizado. ¿Queda inutilizado? El certificado está dentro, el hardware sirve. Sirve en el momento que lo vuelvo a formatear y lo vuelvo a usar con otro certificado, ¿sí? ¿Preguntas? Traería una consulta. Dime. Al día de hoy, Hoy. el alcance del Ministerio de Modernización con este tema. Sí. El alcance no es del ministerio, sino es de la ley. La ley te da el alcance, ¿sí? El ministerio lo único que hace dice cómo tenés que implementarlo, ¿sí? Pero el que te está dando el alcance es la ley. Tengo entendido que ellos van a gestionar las firmas digitales. No. Ellos tienen, digamos, vamos por partes. Ellos son el ente, la R, o sea, principal de Argentina, es la CA principal de Argentina. Ellos han delegado esa función en varios entes privados y en varios entes públicos, ¿sí? Y ellos se han reservado uno en particular, ¿sí? Hoy por hoy nadie puede dar un certificado, lo que se llama un certificado en la nube, ¿sí? Excepto el Ministerio de Modernización para un determinado tipo de usuario y uso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que mi certificado debe estar o en un token, ¿sí? O instalado en una máquina, ¿sí? No puede estar en un servidor en la nube, ¿sí? Eso hoy expresamente se lo prohíbe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lugar más seguro para tenerlo? Si es mi firma digital y con mi firma se puede firmar cualquier cosa. Yo te aconsejo, ¿sí? Un token, ¿sí? Físico, lo tengo yo, sé cuál es la clave, sé dónde está y lo uso cuando lo necesito, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna más? ¿Estos certificados tienen vencimiento? Los certificados tienen vencimiento, ¿sí? Tienen una fecha de emisión y una fecha de vencimiento, ¿sí? Cuando vence, dejan de ser válidos, ¿sí? Tenés que renovarlos y sacar otro certificado con otra fecha de vencimiento. ¿Y lo recibió? Sigue siendo válido. O sea, mientras se firmó en el periodo que es válido, el certificado, esa firma es totalmente válida. ¿Sí? ¿Sigue siendo persistente? Sí, la firma sigue siendo persistente. Sí, totalmente. Sí, si yo quiero gestionar, no siendo empresa, Sí. el certificado digital, ¿a dónde me tengo que ir? Tenés, si vas a la página de modernización, hay un listado de entes certificantes que te pueden emitir un certificado digital. Para personas físicas se llama, ¿sí? No jurídicas. De jurídicas también, obviamente, pero tu caso es una persona física. Por supuesto.
Sí, allá la señorita del fondo. Hola, mi pregunta es con respecto al último punto sobre el token. Si yo perdí mi contraseña y tenía información importante, o sea, se me olvidó. El token, lo único que hay es un certificado. Es la única que podés guardar ahí. Con 64K, imagínate que no vas a guardar una película. No entra. O sea que lo único que tenés ahí es tu certificado privado, ¿sí? Dentro del token. ¿Qué pasa si lo pierdo? Tengo que sacar otro, ¿sí? Tendré que ir al ente que me emitió el certificado, ¿sí? Y revocar el anterior. Hago una revocación. Esa revocación es decir, deja de ser válido este certificado mucho antes de la fecha de vencimiento, ¿sí? Y tendré que gestionar un nuevo certificado. El algoritmo que se genera para cada uno de los certificados es único. Aunque yo le dé los mismos datos al sistema, exactamente los mismos, cada vez que genera el par de certificados es único. No se puede repetir, no se puede generar dos veces. Y como el momento que yo lo genero, lo guardo dentro del token, y ese token es lo suficientemente seguro que no me permite extraer, no tengo backups. ¿Sí? Pierdo la clave, pierdo el token, el certificado, ¿sí? Lo perdí. ¿Sí? A tal punto es que ni siquiera el sistema que genera el par de certificados, ¿sí? Sabe cuál es el certificado privado. Les dije que el token tenía un firmware, ¿sí? El firmware recibe información de la persona, datos personales, y él va a generar dentro del token ese certificado privado y lo va a almacenar. Por ende, ni siquiera el ente que te está emitiendo, ¿sí?, el certificado sabe cuál es el privado que vos tenés. Y por ende tampoco lo puedes almacenar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuáles son las vulnerabilidades conocidas de los certificados privados hasta ahora? Porque a veces se todo mencionado, pero sabemos que la seguridad completa no existe. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería si no estamos confiando demasiado en la empresa Adobe, con los PDF, con que ubican el timestamp y con que tengan certificados seguros. Bien, por un lado, el certificado en sí, hoy por hoy, se están usando varios algoritmos, porque debemos ir al algoritmo que se genera, ¿sí? Inicialmente, el algoritmo que generó todos los certificados fue desarrollado por Diffie-Hellman. Ese algoritmo hoy por hoy es vulnerable, ¿sí? Y existen algunos más hoy funcionando que no lo son. ¿A qué punto no lo son? El algoritmo, en definitiva, es una fórmula matemática, ¿sí? Yo no tengo que probar millones de veces para encontrar cuál es el que falla. En realidad yo tengo que evaluar matemáticamente el algoritmo, la función matemática. Hoy no existe, no está demostrado matemáticamente que los algoritmos que se están utilizando son vulnerables, ¿sí? Sí, el de Diffie-Hellman. Diffie-Hellman sí fue demostrado que es vulnerable. Los que existen hoy y se están utilizando hoy, matemáticamente todavía no se han demostrado de que sean vulnerables. La segunda pregunta era... confianza en Adobe. En realidad Adobe es un transporte. Adobe no hace nada, simplemente es el medio con que yo utilizo para transportar algo. No, eso es una propiedad adicional que te puede proveer tu ente certificante o no, ¿sí? Pero es parte de la información que vas a agregar al PDF, ¿sí? El Acrobat Reader simplemente es un medio para informarte que está firmado, ¿sí? E informarte de que tiene una fecha y una hora, pero no, en sí él no hace ningún cálculo, ¿sí? No está haciendo nada, simplemente está almacenando mi firma. El momento en que yo voy a firmar, voy a venir a mi token con el hash, se lo voy a pasar al token el hash. El token va a firmar, lo va a cifrar a esa información y me va a devolver. El Acrobat ahí no intervino en nada, simplemente almacena y transporta.
querés hacerlo con un cliente de correo. Decís, bueno, ok, no confío en Acrobat, lo hago con Outlook. ¿Sí? Outlook hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Cuando voy a enviar el mail, lo que hace es, ese mail obtiene el hash, se lo manda al token, el token lo cifra y se lo devuelve. Y el cliente de Outlook lo que hizo es, eso que me devolvió lo atacho al mail. Y eso viaja. Del otro lado, tengo otro cliente de Outlook que hace lo contrario. ¿Sí? Ahí es un poco más difícil, ¿por qué? Porque yo tendré que tener el certificado público, porque el Outlook no me va a enviar el certificado público del que firmó. Yo tendré que tener instalado en mi máquina el certificado público de esa persona para poder comprobar que realmente es la persona. ¿Sí? Eso el PDF me lo acorta un poco más. ¿Sí? Me lo ayuda un poco más. Pero si tengo el certificado público de la persona, el Outlook llega, hace la comparación con los certificados y me dice si está bien o está mal el firmado. Si el mail fue alterado, acá sí es más fácil de alterar porque el mail termina siendo un archivo de texto. ¿Sí? El PDF dice, bueno, ok, tengo que buscar la bolita del PDF, pero un mail es un archivo de texto que viaja con texto. ¿Sí? Y acá la firma otra vez me va a autentificar de que es la persona que firmó y que el mail no fue alterado. ¿Sí? ¿Algo más? Yo tengo una de la gente de internet, cuando estamos transmitiendo en streaming, por Facebook te mandan una consulta. Ariel Baudil. ¿Qué tipo de seguridad te da que la firma sea tuya y no la utilizará otra persona? ¿Cómo vos podés asegurar? Asegurar eso, ok. Eso asegura, por eso acá es donde el ente certificante cobra importancia. ¿Cómo obtengo el primer certificado? ¿Cómo obtengo el primero? Tengo que ir físicamente ante el ente certificante y acreditar mi identidad. ¿Sí? Entonces, me van a dar el token en el momento que yo físicamente ante una entidad certificante y me identifique como la persona que soy. ¿Sí? Con documentación, me va a pedir DNI, me va a pedir un montón de datos, ¿sí? Y efectivamente en ese momento se emite el certificado. Hay un trámite previo que es completar un formulario y demás, con información previa, pero que el momento de generar el certificado es físicamente ante la entidad certificante, ante una persona. ¿Sí? Esa es la forma de autentificar. Perdí el token, se lo di a alguien lo estaba firmando, lo repudio. No puedo decir yo no lo firmé. ¿Sí? Lo que alguien sabía la clave de mi token y demás, es problema de la persona. ¿Sí? Es no repudio. Si alguien firma por mí, yo soy responsable. Si yo presto a alguien que firme lo que sea, le digo que hay un token que está y lo usa y firma lo que sea, ante la ley yo soy responsable. Yo lo firmé. No, pero yo le di para que ese problema vos quiero. La firma digital, ¿sí? Es no repudio. Yo lo firmé a eso. ¿Algo más? Sí. Hacemos una más. Le hago, después le tiro algunos tips. Mi pregunta sería sobre el aseguramiento de la persistencia de un documento viejo. ¿Eso lo hace también la entidad que otorga el token? No, eso la entidad te va a decir, ¿sí? Si usas un PDF, ¿sí? Y lo firmaste en el 2016 y abrís el PDF te va a informar. Te va a decir que el documento tiene un problema y en realidad es porque la fecha de caducidad del certificado ya venció. ¿Sí? No significa que no sea válido. ¿Sí? No significa que lo que ya está firmado no sea válido. Simplemente te va a indicar que ese certificado ya venció. ¿Sí? Vencía el 2017, ¿sí? Estamos en 2018, ya no tiene más validez, ¿sí? Pero durante el periodo sí es válido. Le paso algunos tips. Sí, te escucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Digamos que soy una persona un poco malintencionada, me siento al lado tuyo en el trabajo, te pongo el keylogger, te robo la llavecita.
Tienes que robarme físicamente la llave. Te robo las dos cosas. Qué malo. Sos muy malo. Ok. ¿Cómo vos te diste cuenta que en algún momento te desapareció? ¿Cómo vas a hacer para que Revocás el certificado inmediatamente. eso siempre lo va a chequear online? ¿Cómo sería? Sí. Hay software que lo que hace, el ente certificante, ¿qué hace? Se va a quedar con la clave pública tuya. ¿Sí? Eso lo tiene un repositorio, ¿sí? Y es de libre consulta. O sea que cualquiera podría ir al ente que me emitió mi certificado y verificar si mi certificado en este momento es válido o no. El software que utilices debe ir y chequear de que ese certificado sigue siendo válido. ¿Sí? Se llama CRL. ¿Sí? Va a buscar una CRL de certificados inválidos. Si ese certificado que estás utilizando está dentro de esa lista, ¿sí? No te va a dejar firmar. Si vos te diste cuenta de que te robaron, ¿sí? Vas al ente certificante y revocás el certificado. Decís, por X motivo, ¿sí? Revoco. Eso quiere decir, ya no es válido, ¿sí? Aunque falten 9 meses para vencer. La próxima vez que alguien quiera firmar ese certificado y va y consulta la lista, va a ver que en esa lista está tu certificado, está revocado y ya no es más utilizable. O sea que si cuando vos tenés que firmar, no tenés una conexión para verificar eso, no podés firmar. No podrías verificar. Lo que pasa es que vos querés... La responsabilidad legal. Si vos revocás, ya está. No, pero si no compro, ¿quién asume esa responsabilidad? Vos automáticamente al vos revocar tu certificado, tu responsabilidad legal terminó ahí. Okay. Si alguien utiliza después sin hacer verificación, el documento no es válido porque vos revocaste el día 15 y lo está usando el día 16 o el día 17. ¿Sí? Tu resguardo legal es en el momento en que vos revocaste el certificado. Lo podés hacer online y con información tuya. ¿Sí? ¿Le paso a algunos chiquititos? Tenemos... Un minuto. Diga. Un minuto. Un minuto. ¿Todos podemos tener una firma digital? Sí. Respuesta. ¿Qué tipo de certificado existen hoy por hoy? Para personas hay 2, físicas y jurídicas. Hay algunos más, pero a nivel personal son estos 2. ¿La firma digital cumple la misma función del puño y letra? Sí, según la ley, ¿sí?, que lo avala. Hay inclusive algunos acordados de la Suprema Corte que lo están afirmando también. ¿La firma digital es válida para siempre? No, el certificado digital tiene un plazo de vigencia y solo son válidas las firmas hechas dentro de ese plazo. ¿Sí? Era más o menos tu pregunta, ¿no? ¿Qué necesito para tener una firma digital? Necesitas tener un ente certificado digital. O sea, cualquiera podría gestionar su certificado digital en cualquiera de los entes que están habilitados a tal fin. Y por último, ¿dónde obtengo un certificado digital válido? Se puede obtener un certificado en cualquier entidad certificante autorizada por el Ministerio de Modernización. ¿Sí? Creo que hay 6 o 7 en el mercado actualmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gerardo, muchísimas gracias.